La actividad número 2 se basa en un texto dialéctico. Como podrán notar, son dos lecturas. El texto A frente al texto B. Después de realizar una lectura profunda y detallada, llegamos a la conclusión de que ambos autores se encuentran en las antípodas con respecto al tema de la ideología de género o del currículo nacional que está promoviendo el Ministerio de Educación. Es un tema polémico, como ustedes lo deben saber. En el texto A encontramos pues que la palabra problemática es género. Es un término bastante problemático porque más allá de significar igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de derechos, el riesgo emerge en que la identidad, según el texto A, la identidad es independiente del sexo biológico. Y esto pues conduciría a que los jóvenes, los niños, opten por diversas tendencias sexuales o de género, para ser precisos. Por ejemplo, algunas niñas podrían elegir ser varones, algunos niños tal vez mujeres, o hay muchas posibilidades, ¿no?, en esta elección, etc. Ese es el riesgo con respecto al término género que aparece en la lectura 2A. En el texto 2B, con respecto también a la semántica de género, la intención es que haya una igualdad de derechos. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eso es lo que se persigue ahí en el texto 2B, y notamos pues que ambos autores se encuentran en posiciones distintas, son oponentes, son antagonistas, están argumentando en diferente dirección, esgrimen diferentes argumentos, y es a partir de ahora, a partir de esta información, que vamos a comenzar a resolver las preguntas de opción múltiple. Primera pregunta: centralmente el problema puntual que se discute en ambos textos es, en este caso nos exigen encontrar el tema central, que es medular, tanto en el texto A como en el texto B, y comencemos con la alternativa inicial. La defensa de la homosexualidad planteada en el nuevo currículo nacional. Esta es una información incoherente, no se está haciendo apología de la homosexualidad, entonces no es la alternativa correcta. Siguiente, literal B: el inminente peligro que enfrenta la familia debido a los contenidos educativos. Esta es la posición del autor del texto A, más no la posición del autor del texto B, y nos exigen encontrar el hilo conductor de ambos textos, por lo tanto no es la clave correcta. C, la discriminación social y de género discutidas en el nuevo currículo nacional. Esta es la posición que defiende el autor del texto B, más no es la posición del autor del texto A. Entonces también la descartamos, porque nos exigen encontrar en qué se parecen o qué une a ambos textos. D, los potenciales aspectos ideológicos de género en el nuevo currículo nacional. ¿Qué encontramos aquí? Los potenciales, las diversas posibilidades que se relacionan con respecto al término género. Algunos dirán pues que género puede hacer referencia
a la elección de una persona con respecto a la forma de comportarse según el sexo o el género que elijan. Otros dirán que se refiere género a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en el contexto del nuevo currículo nacional es una buena respuesta. Vamos a buscar otra. Si no hay, esta sería la clave correcta. Nos queda solamente el literal E. Las brechas sociales que se agravarían por la imposición del currículo nacional. Este tema de las brechas sociales no se ha desarrollado tanto en ambos textos, entonces podemos descartarla y nos quedamos solamente con la alternativa D como clave correcta en la 1. Pregunta número 2. Resulta incompatible afirmar que se cuestionaría la posición del texto A al sostener que el autor del texto B esgrimiría el siguiente argumento. A. Los contenidos del currículo defienden la elección particular de ser homosexual. Esta no es la posición del autor del texto B. Esta sería la posición del autor del texto A. Entonces, es incompatible de plano. B. El currículo nacional carece de los contenidos ideológicos que se le confieren. Hace alusión, pues, al ataque del texto A. Y es compatible. Se puede sostener que es compatible. C. El currículo promueve la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Es verdadero, es compatible. Esa es la intención que tiene el autor del texto B. D. La diversidad y la promoción de la igualdad es lo que el Estado procura asegurar. Efectivamente, es congruente con el razonamiento del autor del texto B, compatible. Y finalmente, la preservación de la familia como formadora se asegura con el nuevo currículum. También es compatible, y como nos exigen encontrar la información incompatible, la respuesta correcta es A. En tercer lugar, si el autor del texto A asumiera que el término género carece de ambigüedad como concepto, ya que se refiere a aspectos vinculados como la igualdad de oportunidades, esta es una pregunta de extrapolación, una típica pregunta de extrapolación cognitiva, pues tiene que ver con las ideas del autor del texto A. Efectivamente, pues el autor del texto A tiene problemas con el término género porque para él no es la igualdad, ¿no? Para el autor del texto A, género refiere a la elección. Uno podría ser hombre, podría ser mujer, podría elegir ser homosexual. ¿No? Si esto desaparece del razonamiento del autor del texto A, ¿qué sucedería? Hay muchas posibilidades al respecto. De repente podría el autor del texto A converger con el autor del texto B. A ver, comencemos con las alternativas. A. Los niños se enfrentarían a un problema evidente al carecer de buena formación, no necesariamente, no es la clave correcta, la descartamos. B. La ideología de género tendría que ser retirada indefectiblemente del currículo nacional. No, falso, mentira, no necesariamente también. Su postura presentaría inconsistencias de fondo respecto de lo que cuestiona. Obviamente, pues, ya no sería coherente con lo que razonó en un inicio. Podríamos asumir que sí es cierta. Literal D, la propuesta sobre la ideología de género quedaría así claramente develada, descubierta significa develada, jóvenes. No, tampoco. Entonces, en este caso, literal E, los aspectos que cuestiona el autor del texto B se debilitarían profundamente. Nada que ver. La alternativa correcta en esta oportunidad es C.